Qué increíble estar aquí esta mañana. Ay, está más a gusto aquí porque aquí hay aire. Ah, gracias. Qué chido estar aquí con ustedes esta mañana. Me halaga mucho poder estar aquí y gracias a Jorge y a Ches por darme la oportunidad y por invitarme. Como bien lo dice Ches, tenemos muchos años de conocernos. El otro día estaba viendo una foto de cuando Jorge y yo teníamos un grupo de punk, aunque no lo crean. Y me acuerdo cuando traía mi mohicana y me la pinté de rojo, aunque no lo crean. Y pesaba como 50 kilos menos, aunque no lo crean. Entonces, siempre es un gran privilegio estar aquí. Los amamos. Reciban saludos de la iglesia, de mi esposa y mi hija. Estoy casado, voy para 18 años de matrimonio. Y sí, mi esposa ya vi la cara de algunos, sí, mi esposa me agarró muy chiquito. Y tenemos una niña de 5 años apenas. Mi esposa no puede tener bebés y Dios hizo un milagro. Y hoy tenemos una bebé de 5 años. Bueno, ya ni tan bebé, ya el próximo año ya va a la primaria, entonces ya no está tan chiquita. Pero reciban un saludo y gracias. Y bueno, pues quisiera empezar, y antes de empezar me gustaría orar. Así que si me acompañas, Dios, qué increíble tiempo nos has regalado. Gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu bondad y por tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, te pido que esta mañana, esta tarde, Señor, tu palabra, la que necesitamos, la envíes hoy, palabra de sanidad o bendición, restauración. Aún así necesitamos ser animados o confrontados por tu palabra, Dios, que así sea. Que tu palabra sea esa semilla plantada en nuestros corazones, que pueda germinar, crecer y dar fruto a su tiempo. Gracias por esta iglesia, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer a través de Central Gracia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero compartir algo que ha estado en mi corazón durante varios días. Y se me olvidó decirle a Cami Bro que generalmente me gusta poner suspenso y siempre digo el título así como para que aparezca así, ¿no? Pero dado que ya lo pusieron, hay algo que ha estado en mi corazón durante algunas semanas y es hablar acerca de Jesús. De hecho, en la iglesia vamos a iniciar una serie que así se llama Jesús y vamos a estar hablando algunas cosas acerca de la vida de Jesús y cómo Él se muestra durante su ministerio en la tierra y cómo se revela a las personas. Pero lo que me llama la atención dentro de la narrativa de los evangelios es que desde los tiempos que estaba Jesús aquí, los tiempos que estaba el Señor en su ministerio en la tierra, hasta el día de hoy las personas, todos tenemos una idea o una percepción muy particular, muy peculiar y personal de quién es Jesús de Nazaret. Incluso hay historiadores, hay personas que son incluso ateas y quienes están comprometidos con una investigación seria y han incluso denominado el nombre del Jesús histórico, es decir, alguien que sí existió, pero que no tenía ningún atributo divino. Y pensando en esto, he titulado el mensaje de hoy, como aparece ahí en su pantalla, con una pregunta que Jesús le hace a aquellos que eran cercanos a Él. Después de preguntar la percepción de las personas, porque Jesús está en una especie de plática, y le pregunta a sus discípulos, a los que son cercanos a Él, cuál es la percepción de las personas, de la gente en general, acerca de su persona. Y después de que ellos responden, Jesús les hace una pregunta, y es la que está en pantalla, y es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ese es el mensaje de esta mañana. Y para ponernos un poquito dentro de la historia, en la narrativa de Mateo nos muestra en el capítulo 16 que mientras viajaban a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo, Jesús va a esa ciudad y está con sus discípulos y algunos creen que Cesarea de Filipo era una ciudad alejada y lo que buscaba Jesús en realidad era alejarse de las multitudes. De hecho, vemos constantemente a Jesús alejarse de las multitudes, ¿no? Y
utiliza esa expresión, apartándose Jesús de las multitudes. Bueno, el punto que quiero llegar es que me imagino en esta escena, en esta narrativa, Jesús queriendo tener una conversación real, gracias, y muy íntima con sus amigos, con aquellos que le habían acompañado ya durante algún tiempo. Estamos hablando de Mateo 16, ya habían pasado tiempo con ellos. De hecho, ya incluso los había mandado a predicar. No sé si recuerdas o has leído Mateo, por ahí del capítulo 10, Jesús los manda, elige a 12, los manda a predicar, les comisiona a hacer ciertas cosas. Y ya por este tiempo, Jesús le pregunta a sus amigos, oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces este diálogo con personas cercanas a estas alturas de la historia, de la narrativa de los evangelios, y cómo le pregunta a sus discípulos que ya le seguían fervientemente y habían abandonado sus vidas y se dedicaban a aprender de Jesús. Incluso capítulos atrás, insisto, Jesús ya había delegado ciertas funciones sobre ellos. Por lo tanto, esta pregunta no es para cualquier persona, sino para aquellos que habían decidido seguir a Jesús, que habían dejado las redes algunos habían dejado sus oficios, algunos habían dejado lo que estaban haciendo, pero al final estamos hablando de los cercanos de Jesús. Y Jesús les está preguntando a ellos, ¿quién dice la gente que soy? Y posteriormente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Así que acompáñame a Mateo capítulo 16, y vamos a leer del versículo 13 al 18. Por supuesto, no quiero enseñarte nada nuevo, solamente recordarte esto y que podamos reflexionar en esta parte de la Escritura. Y dice Mateo 16, 13 al 18. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora quiero que pongas bien y mucha atención en esta pregunta. ¿Qué les preguntó Jesús? ¿Quién dicen los hombres que qué? Que es el Hijo del Hombre. Ahora, quédate con eso, ¿ok? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí lo que me llama mucho la atención es la manera en que Jesús inicia la pregunta. Y Jesús comienza diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esa es la pregunta interesante. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ahora, Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Es decir, un título dado al Mesías prometido que se encuentra en el libro del profeta Daniel. Y eso me encanta porque desde la pregunta Jesús ya está diciendo quién es Él. ¿Me explico? O sea, no les está diciendo, oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? No, dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El título del Mesías. Y bueno, solo para que quede claro dónde viene eso, está en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, y la profecía decía más o menos así: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, esa es la descripción del Mesías que el pueblo de Israel está esperando. Y Jesús en su pregunta dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús está afirmando ser el Mesías delante de sus discípulos. ¿Sí me explico con esto? Ok. Aunque Jesús pregunta por la percepción de toda la multitud, de todo el pueblo sobre su persona,
sus palabras implican que su intención era darse a conocer como el Mesías. Sin embargo, las personas tenían otra idea. De la misma manera, hoy muchos tienen percepciones muy diferentes de Jesús y me refiero a diferentes a lo que enseña la Biblia. Y lo interesante es en esta historia lo que decía la gente. Por ejemplo, lo primero que decía la gente es que Jesús era Juan el Bautista. Ahora, Juan, si tú ves la historia, Juan sabía quién era Jesús. Bueno, era su primo, obviamente iba a saber, ¿verdad? Pero Juan está predicando y de repente ve venir a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo públicamente quién era Jesús. Dijo: no soy digno ni siquiera de desatar los cordones de sus sandalias. Y a pesar de que la gente escuchó de los labios de Juan que Jesús era el Mesías, la gente llegó a pensar que Jesús era Juan el Bautista. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Para muchos, y quiero ser muy claro con esto, no quiero sonar medio. A veces tengo un problema que digo cosas que en mi mente suenan mejor que cuando las digo. Pero para muchos Jesús es solo un mensaje de arrepentimiento. No un arrepentimiento cristiano, que es aquel que da fruto. De hecho, en ese mismo discurso de Juan el Bautista, él le dice a los fariseos: den frutos dignos de arrepentimiento. Pero no me estoy refiriendo a eso. Me refiero a esa idea que la religión ha enseñado, que es más un miedo a irse al infierno. Recuerda que Juan le dijo a los fariseos que venían a bautizarse, les dijo: fariseos hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ellos en realidad lo que tenían, ellos se acercaron con Juan por 5 poderosas razones, ¿verdad? O sea, tenían miedo. Y hoy en día para muchos Jesús es solo un mensaje que nos calma del miedo de ir a una eternidad en el lago de fuego. ¿Me estoy explicando? Después, alguien más responde a sus discípulos: bueno, otros dicen que eres Elías. Di conmigo: Elías. Y Elías es un profeta caracterizado por las señales, ya que hasta la manera en que fue llevado, quitado de esta tierra, según la historia nos cuenta, o los escritos, fue de una manera sobrenatural y extraordinaria. ¿Sí has leído la historia de Elías? Sí, que pasó un carro de fuego y se lo llevó. Bueno, todos recordamos cuando Elías oró y descendió fuego del cielo para quemar la ofrenda, cuando se enfrentó a los profetas de Baal. Todos recordamos quizá que Elías le dijo al rey: no va a llover hasta que yo diga que yo llueva, ¿verdad? Y llovió hasta que él dijo que lloviera. Incluso podemos ver a Elías siendo alimentado por ángeles y por cuervos. Era un profeta caracterizado por las señales. Y precisamente para muchos hoy en día Jesús es eso, las señales. O sea, para algunos es solo: ay, no, tengo miedo de irme al infierno, mejor voy a la iglesia los domingos, ¿verdad? Para otros es solo las señales, es cuando buscas a Jesús por lo que puede hacer y no por quien Él es. Es gente que busca señales y los milagros de una forma exageradamente mística. Yo siempre aclaro y digo: yo creo en los milagros, no digo que no. Mi hija son milagros, o sea, no puedo negarlo. Pero hay gente que busca las señales, ¿no? Y es lo que
es lo que tiene como cierta fama. Buscar que el milagro, que alguien ora y tiembla y se cae y todo ese rollo, está bien, no tengo conflicto, pero bueno, a veces sí, pero no tanto. El punto es que Jesús no es solo las señales. Pero además otros decían, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, pero otros dicen que eres Jeremías. Jeremías se caracterizó por anunciar a Israel lo que vendría en el futuro para ellos. Y está increíble el ministerio de Jeremías. Yo no sé si alguien alguna vez ha pedido ser como Jeremías, pero lo siento por ti. Sí puedo. Déjenme tomar un trago para agarrar valor. Jeremías, Dios lo escoge, lo llama, le dice, mira, vas a ir a predicar, vas a profetizar lo que va a pasar en el futuro y de hecho no te van a hacer caso y no te van a creer. No te preocupes, yo estoy contigo y vas a ir y les vas a predicar otra vez y tampoco te van a hacer caso y te van a, o sea, estás muy, muy curioso el caso de Jeremías. No me gustaría ser él. Pero a grandes rasgos, él se caracteriza por anunciar a Israel lo que vendría en el futuro. Y para muchos Jesús es eso, un mensaje sobre el futuro. Para este tipo de personas, todo requiere una profecía predictiva. Yo creo que en el Nuevo Testamento las profecías no son predictivas, tienen una función muy específica de animar, de consolar, de exhortar. Pero yo siento que solamente es como una versión del horóscopo, pero en cristiano, para algunos, ¿sí sabes? Como tener seguridad acerca del futuro, esta parte de... Y luego me cae súper mal que profecías son súper ambiguas. ¿Alguien ha escuchado ese tipo de cosas? Sí. Yo recuerdo una vez, ahorita que decía Ches que tocamos y fuimos a muchos lados y nos tocó ver cosas muy raras, muy, muy raras. Una vez estábamos, Jorge y yo, estábamos en la parte de atrás y estábamos en una iglesia ahí cerca de la colonia Roma y entonces llegó un tipo con unas botas plateadas, no sé si te acuerdas, y entonces empezó a decir que Dios estaba enviando llaves de casas y de carros. Yo no sé por qué siempre esos prometen casas y carros, ¿verdad? Yo me quisiera ganar otra cosa, pero no hay más, solo hay casas y carros. Y yo vi que una señora estaba haciendo, o sea, porque decía, levanta tus manos y recibe las llaves de tu casa, y una señora estaba haciendo esto, ¿sabes? Y yo dije, señora, no manches, déjenos una casa a los demás. O sea, ya eran muchas casas las que llevaba ella. O no sé si a lo mejor dijo, por si las llaves no abren la casa, ¿verdad? No sé, pero a la gente le interesa saber que en el futuro todo va a estar bien, que voy a tener seguridad, que me va a ir bien, que voy a prosperar, que voy a tener una casa, voy a tener un coche, que mis hijos van a estar bien, que nunca se van a enfermar. Y eso le interesa a la gente. Y para muchos Jesús es eso. Pero luego viene la pregunta interesante: ¿quién dicen ustedes que soy? Y esa es una pregunta que nos debemos hacer constantemente, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús. ¿Quién decimos que es Jesús? Pero no solamente cuestionarnos quién es Jesús, sino cómo podemos demostrarlo con nuestros hechos y con nuestra conducta. Lo que quiero decirte es que el concepto que tú tienes de Jesús lo vas a reflejar con tus acciones. Pero lo más interesante es que la pregunta es para los discípulos. Es para quienes tienen una relación estrecha con Jesús. Nosotros no estamos llamados a simpatizar con el mensaje de Cristo, estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguirlo y ser discípulos y seguir sus enseñanzas en cada aspecto de nuestra vida. Creo que uno de los grandes problemas es que a veces queremos concentrar todo en la comunidad de fe y dejamos de vivir afuera un cristianismo real. Pero creo que nosotros estamos llamados a tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús en todos los aspectos de nuestra vida.
Y la pregunta para los discípulos, ¿quién dicen que soy? Es muy interesante porque creo que en la forma en que está escrita, Jesús está asumiendo que ellos saben que Él es el Mesías. O sea, le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El título del Mesías. Bueno, pues dicen que eres Juan o Jeremías o Isaías, o Elías. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Ustedes están conmigo? ¿Quién dicen que soy? Y entonces viene la respuesta que todo el mundo celebra, que viene de parte de Pedro. Y la respuesta es esta: Jesús es el Mesías. La gente lo llamaba profeta, pero los discípulos lo reconocen como Mesías. Y el reconocer a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el Cristo, esto viene porque el Padre se lo revela a Pedro. ¿Qué me dice esto? Que la revelación de Cristo, de quién es Cristo, no es por nuestros méritos, sino por su gracia. Yo no puedo venir a Jesús por mis propios méritos. Creo que la revelación de quién es Cristo es por la pura gracia de Dios. Así que cuando yo estoy aquí con mis hermanos, con mis amigos, con la comunidad de creyentes, en una iglesia diferente a la que asisto regularmente, puedo estar confiado y alabando a Jesús todo el tiempo, porque sé que estamos aquí no por nuestros méritos y que sabemos que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el verdadero Hijo de Dios, el único en el cual hay salvación, porque nos fue dado por el Padre. Es un regalo, es simplemente por la gracia de Dios. La pregunta aquí a esto es, ¿qué significa que Jesús sea nuestro Mesías? Porque está interesante, o sea, yo puedo decir, bueno, está bien, Jesús no va a ser solamente para mí el miedo a irme al infierno. Y tampoco quiero que sea solamente las señales, ni mucho menos el horóscopo cristiano, ¿verdad? O sea, pero entonces, ¿quién es el Mesías? ¿Y qué es eso? En un sentido muy práctico, el Mesías era la persona que Dios iba a enviar para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, de la opresión, y además era un rey que iba a reinar no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Y su dominio sería un dominio eterno. El gran problema fue para los judíos que no vieron eso, vieron a un hombre, un predicador, y que además fue crucificado. Algo interesante en esto es que hace tiempo estaba viendo un video y era un cristiano, pero israelita. Pero no creas que de esos que se sienten judíos, ¿verdad? Tienen un aspecto muy poco judío y se creen judíos, ¿verdad? No, una persona de Israel, pero que ha creído en el Mesías, y comienza a entrevistar a personas en la calle. Y les comienza a preguntar qué piensan acerca del Mesías. Y todo el mundo decía, no, pues lo estamos esperando. Sale por ahí un judío jasídico. ¿Sabes cuáles son los judíos jasídicos? Los que estaban todos vestidos así de negro, que tienen acá sus... Y que por cierto el otro día había un DJ de esos y estaba chido. Pero le pregunta acerca del Mesías y le da una respuesta, y lo estamos esperando y nos va a liberar y nos va a hacer libres y Él va a reinar. Y luego viene como, ¿ves cómo son las entrevistas, no? Es decir, es una pregunta y pasan las respuestas de muchos, luego la siguiente pregunta y pasan las respuestas, y les pregunta, ¿alguna vez has leído Isaías 53? Y lo que me llamó mucho la atención fue lo siguiente, que nadie lo había leído de los entrevistados. Y por si eso fuera poco, les dice, ¿podemos leerlo juntos? Y entonces comienzan a leer Isaías 53 y lo están leyendo juntos ahí. Y llega un momento donde este cuate que te platico, el judío jasídico, está leyendo, y el cuate que es cristiano le pregunta, ¿te suena parecido a alguien? Y dijo lo siguiente, y eso es lo que me impactó. Me dijo, sí, me suena a alguien, sé quién es, pero él no puede ser el Mesías.
Entonces yo creo que la mejor descripción del Mesías está en Isaías 53. Así que, ¿quieres leerlo conmigo? Isaías 53 dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Entonces, cuando a mí me preguntan quién es Jesús y quién es Jesús para mí, Jesús no es un mensaje que me calma el miedo de ir al infierno. Tampoco busco las señales, ni tampoco busco la seguridad sobre el futuro. No busco algo que me prediga qué va a pasar el mañana. Cuando puedo hablar de Jesús, puedo decir: Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando puedo decir que Jesús es nuestro Mesías, puedo ver tres cosas que se comunican en todo este texto. Número uno es la redención. Cuando pienso en el Mesías, pienso en redención. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestra deuda. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Ahora, si lees un poco el Antiguo Testamento, la redención básicamente es pagar un precio para comprar a alguien. Por eso la expresión que muchos usamos de fuimos comprados con precio de sangre. Pero el punto es que pasamos de una condición a otra cuando somos comprados. Nosotros estábamos, según Pedro, si mal no recuerdo, estábamos bajo el dominio del reino de las tinieblas. Pero fuimos trasladados de tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas. Entonces, la redención no solamente es que fuimos comprados, sino que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y yo creo completamente que la fe, la vida cristiana, el cristianismo no se trata de que la gente mala se haga buena, sino de que los muertos vengan a la vida. Y para eso se necesitaba un precio, y ese precio lo pagó Jesús con su sangre en la cruz. Y eso es la redención. Lo segundo que trae Jesús es justificación. En el Evangelio de la gracia justificadora de Dios, se proclama que las personas pecadoras que ponen su confianza
en Cristo somos redimidos y recibimos una condición favorable. Hablando como en términos legales, es una condición legal favorable ante Dios y ya no estamos bajo condenación. Dice la Biblia que fuimos hechos en Cristo justicia de Dios. Cuando yo pienso en quién es Jesús, pienso en aquel que cambió mi condición, insisto, de estar muerto a estar vivo. Su justicia fue satisfecha en la obra de Cristo. No hay nada que yo pueda agregar a la obra de Cristo. Yo creo completamente que cuando venimos al conocimiento de Cristo no hay nada que podamos hacer, pero su obra empieza en nosotros y Él comienza a formar en nosotros a Jesús. Sin embargo, la justificación no se da por absolutamente nada de lo que nosotros podamos hacer, sino únicamente por lo que Él hizo en la cruz. Y eso debe cambiar nuestra perspectiva completamente, porque ya no espero. Si no recibo un milagro, si las cosas no se dan, si no tengo confianza acerca del futuro, es más, si me dijeron que me iba a casar a los 25 y tengo 40 y no me he casado, o sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso no es lo relevante en la vida de fe. En la vida de fe es que estaba muerto y ahora estoy vivo. Y muchas veces estamos tan preocupados por cosas tan banales que se nos olvida lo esencial del cristianismo, la redención y la justificación. Pero lo tercero que te quiero decir, que es con lo que quiero terminar, es con el perdón de pecados. En esta narrativa, en esta profecía que se escribe acerca del Mesías, veo estas tres cosas: redención, justificación y perdón de pecados. Otra vez, redención, justificación y perdón de pecados. Ahora, cuando yo sé que Jesús es el Mesías, yo puedo saber que aunque no tenga las condiciones físicas o socioeconómicas que yo deseo, o si de repente las cosas no van tan bien, o hay angustia, o hay problemas fuertes, estoy pasando por cualquier adversidad o cualquier vicisitud, no importa en realidad, porque estoy seguro de que Él es el Mesías. Él es mi Mesías y en Él tengo perdón de pecados. Que aquello que me separaba de Él fue limpiado en la cruz del Calvario. A veces creemos que el perdón de pecados se ve como esto, ¿no? Vengo a la iglesia, canto, escucho una predicación, digo amén, me salgo, cometo algún error entre semana y cuando llego el domingo a la iglesia, ese domingo voy a llegar un poco más temprano porque voy a llegar a pedir perdón a Dios para poder otra vez cantar, alabar y pasar tiempo con mis hermanos, y luego se vuelve un círculo vicioso donde pasa siempre lo mismo. O si de repente cometo algún error y entre semana digo, ay Señor, perdóname, y me siento mal, pero ya cuando las cosas se estabilizan, ya, como que si nada pasó. Y eso, más que arrepentimiento, suena más a remordimiento. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Eso no es el perdón de pecados. El perdón de pecados es que yo sé, yo entiendo que me voy a equivocar. Yo entiendo que no soy perfecto. Yo entiendo que muy probablemente, hasta queriendo hacer lo bueno, me voy a equivocar. ¿Quién no se ha equivocado queriendo actuar correctamente? Ayudaste a la persona equivocada, ¿no? Quisiste intervenir en algo y terminaste, como se dice coloquialmente, regando el tepache más. O sea, así pasa. Pero lo que puedo estar seguro, no solamente es esta idea de como que, bueno, fallé, Dios no lo perdonó, y como voy a fallar, ya lo tengo perdonado. No, es que Jesús venció el pecado. Él otorgó perdón. La única distancia que nos separaba, lo único que nos separaba de Dios, Cristo lo venció en la cruz. Y Pablo lo dice, me parece de una manera extraordinaria cuando lo cita de esta manera.
estaba Dios reconciliando consigo mismo al mundo mediante Cristo. Y ahora fuimos hechos ministros de la reconciliación. ¡Wow! Básicamente es decir, o sea, no es como que yo quise hacer las paces con Dios. No, es que Dios me llamó, perdonó mis pecados, me acercó a Él y ahora yo predico eso. Predico que Jesús perdona pecados y necesitamos abrir más mensajes donde se predique el perdón de los pecados. Pero no un perdón de pecados como, ven, tienes que hacer cierta penitencia para que Dios te perdone, sino una iglesia que refleje a un Jesús que, al igual que en la cruz, está con los brazos abiertos para perdonar nuestros pecados. Lo interesante de esto es que, por cierto, paréntesis, soy un pastor normal, entonces cuando digo que voy a terminar falta 1 hora, ¿ok? Lo interesante de esto es que cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, dije, bienaventurado Simón, hijo de Juan. O sea, básicamente está diciendo, pues, yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Juan. Pero está padre porque no es por los títulos o por los méritos que tengamos que podemos conocer quién es Jesús, sino por quién a cada uno de nosotros Dios ha escogido para que en este tiempo conozcamos a Cristo. Y dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo algo, mi querido Simón. ¿Simón? Dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso es súper interesante, porque yo sé que siempre está la discusión sobre quién era la roca, ¿no? Pero yo creo, mi postura es que la confesión de Pedro es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. De hecho, muchos de los primeros padres de la iglesia creían que era la confesión de Pedro sobre la roca sobre la cual se edificaba la iglesia. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo. Es decir, nosotros no podemos edificar nuestra vida ni construir nuestras comunidades si no tenemos como cimiento el hecho de que Jesús es el Mesías. Por eso es que si tenemos como cimiento las señales, el día que no haya señales, la gente deja de ir. Si tenemos como cimiento las profecías, el día que no le predigan el futuro, no le dan su horóscopo cristiano a las personas, dejan de ir. Si tenemos como cimiento el temor al irse al infierno, el día que deje de haber mensajes culpando a los demás y poniendo cargas que no necesitan, ese día la gente deja de ir. Pero cuando tenemos el cimiento de que Jesús es el Mesías y que en Él hay redención, justificación y perdón de pecados, podemos edificar nuestras vidas y edificar iglesias sanas porque se basan en la única roca que es Cristo. Cristo, según Pedro, a quien le dijeron esta declaración, él dice en una de sus epístolas que Cristo es la piedra angular. Entonces yo estoy completamente seguro que sobre esta roca debemos edificar nuestras comunidades, que Cristo es el Mesías. No es un mensaje de temor, de miedo a irse al infierno. Jesús no es un mensaje que tenga que ver solo con señales. Jesús no es un mensaje que tenga que ver solamente con la predicción del futuro. Jesús es el Mesías, que nos trajo redención, justificación y perdón de pecados. Así que termino con esto. Jesús es el Mesías. ¿Quién es Cristo para nosotros? El Mesías. Amén. Gracias. Dios les bendiga.